Hola, ¿cómo están? Bueno, en este tutorial lo que vamos a ver es cómo vectorizar nuestras imágenes o dibujos, lo que necesitemos. Lo primero que vamos a tener que hacer es sacar una foto a lo que nosotros queramos vectorizar o escanearlo, en el caso de que sea un dibujo o demás, con una regla al lado. Esto lo que nos va a permitir es saber la medida en la cual estamos trabajando para poder escalarlo. Si bien ustedes ahora están trabajando una cuestión de proporciones que tiene que ver más con asimilar las equivalencias entre algún objeto y el cuerpo, esto va a ser muy útil tanto para técnicas como para cuando tengan que vectorizar o hacer algún mapeo de algún objeto y necesiten las medidas reales y ponerles cotas a dichos objetos. Entonces, una vez que yo saco mi imagen, lo que voy a hacer es tirarla directamente en el Illustrator, arrastrándola. Le damos a OK. En este momento no nos importa mucho la mesa de trabajo, el tamaño que tenga, ¿sí? Vamos a hacer dos cosas antes de empezar a vectorizar. Ahora bien, la primera es hacer un rectángulo. Recuerden que el comando es la letra M, de 5 por 5. Y le vamos a poner un poco de color. Vamos a sacar el relleno. Así se ve un poco mejor. Ahí estamos. Y lo vamos a colocar sobre nuestra regla. En este caso yo tuve tanta suerte que me coincide exactamente los 5 centímetros de la regla con los 5 centímetros que yo había planteado este rectángulo. Pero puede pasar que su imagen, que es lo que comúnmente pasa, esté en un tamaño mucho menor y yo tenga que empezar a agrandar la imagen hasta hacerlo coincidir con mi cuadrado para que tenga el tamaño real del objeto. ¿Esto de qué nos sirve? Nos sirve en primera medida para saber que nosotros estamos trabajando en una escala 1 en 1, que es la escala real del objeto. Y a partir de ahí poder escalarlo, y una vez que, si lo tenemos que pasar a alguien para que lo siga trabajando, o en el caso de una ficha técnica, por ejemplo, que hay que poner las escalas, la persona que lee dicho archivo sepa si está en escala 1 en 1, si es la escala 1 en 10, que es 10 veces más chico, o 2 en 1, o sea, 2 veces más grande es el tamaño real. Nosotros tenemos que tener siempre noción del tamaño en el que estamos trabajando. Ese es el primer paso. El segundo es ir a la herramienta línea y generar una línea horizontal debajo del objeto. ¿Sí? Esto lo que nos va a permitir es saber si el objeto está bien ubicado sobre los ejes. En este caso está un poco torcido, entonces yo lo que voy a hacer es mover la imagen, rotarla, hasta hacerla coincidir con dichas líneas para poder crear un vector limpio y sin imperfecciones, ¿sí? Ahí aproximadamente estaría derecho. Esta línea la vamos a borrar. Y ahora lo siguiente es, en la capa donde tenemos nuestra imagen, la vamos a bloquear con el candadito y hacer una capa nueva. Y en esa capa nueva vamos a empezar a vectorizar. Yo en este momento voy a trabajar con una línea 2 para que sea más visible en el video. Y vamos a utilizar la herramienta pluma que tiene el comando de P. Y lo que vamos a hacer es empezar a contornear nuestro objeto. La herramienta pluma lo que nos permite es que yo pueda hacer líneas continuas en cualquier dirección y que si hago clic y sin soltar el mouse me muevo, pueda generar curvas, ¿sí? Ahora, si yo después de la curva quiero sacar una línea que no sea la que el programa me está prediciendo, tengo que apretar escape, volver a hacer clic en el nodo donde lo dejé y puedo continuar para cualquier lado.
asumiendo, por ejemplo, que yo me confundí y este nodo de aquí del medio yo no lo quería, voy a apretar, voy a seleccionar mi trazo, voy a volver a apretar la letra P o la pluma y al lado del cursor va a aparecer un menos, entonces haciendo clic me va a borrar dichos nodos. Si veo que me faltó, por ejemplo, teniendo seleccionado siempre el trazo, voy con la pluma arriba, se forma un más y agrego un nodo. Lo que me permite esto es que a partir de la herramienta de selección directa, que es la A, yo lo puedo tomar y lo puedo mover. Y, por ejemplo, si me voy aquí arriba, donde tengo convertir, y aprieto esta opción que dice convertir puntos de ancla seleccionados en suavizado, me los va a poder convertir en curva y mediante los manejadores yo poder controlar la curva para donde desee. Bien. Esta herramienta también lo que nos permite es tener primero menor cantidad de nodos, que lo que hace es que el manejo de la línea sea mucho más sencillo y que no dependamos tanto de nuestro pulso, que para los que trabajamos con mouse suele ser bastante complejo. A diferencia, por ejemplo, de la herramienta lápiz, que si yo quiero hacer, por ejemplo, un cuadrado perfecto, cuando empiezo a dibujarlo, realmente nunca termina de salir porque me puedo pasar. Y además tiene una cantidad de nodos que lo que hace es que la línea sea mucho más incontrolable, ¿sí? Sobre todo porque no estoy controlando dónde están esos nodos. Bien, para hacer un geometral o una vectorización, podemos, por un lado, contornear todo el objeto, que en este caso, por ejemplo, la tela tiene imperfecciones y nosotros tenemos que ser conscientes de esto una vez que los objetos textiles se encuentran cosidos, por ejemplo. Y tal vez en vez de yo seguir todas las curvas que me plantea este objeto, que está un poco deformado debido al uso, yo lo que puedo hacer es irme hacia donde sé que termina esa curva y hacerla como yo sé que está, digamos, en la moldería. Normalmente las vectorizaciones para fichas técnicas se hacen sin volumen. Entonces, lo que yo necesito es saber por dónde pasaría esa línea si fuera completamente plano. Ahora bien, voy a seguir contorneando mi objeto. Si yo aprieto Shift, las líneas van por el eje que les corresponde. Y si no, voy siguiendo de a poco. Todas las características de mi objeto. Tengan en cuenta que cuando uno quiere copiar una curva, tiene que tener en cuenta dónde esa curva cambia para que sea lo más fácil y sencillo posible. ¿Sí? Muy bien. Ahora yo ya tengo la parte externa de mi objeto. Voy a seguir siempre dando la mayor cantidad de detalles que yo pueda dar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí está cosido con negro, pero yo aquí tengo una costura. Entonces lo que voy a hacer es, con la herramienta pluma de nuevo, hacer una línea por donde pasa esa costura. Por ejemplo, en el caso para las fichas técnicas de costuras y demás, yo tengo que intentar homologar las costuras lo más posible. Entonces lo que puedo hacer es seleccionar esta línea nueva, ir a trazo aquí a la derecha y ponerlo en línea discontinua. Y yo aquí seleccionar el tamaño que está, como quien dice, en escala la costura con el objeto. Por ejemplo, si yo pusiera un trazo de 30, yo sé que el hilo no pasa normalmente así. No tiene esta dimensión tan grande con respecto al objeto. Entonces lo que voy a intentar es que siempre sea
lo más similar posible a la realidad para que la persona que mire tenga una noción más realista de lo que es dicho objeto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a copiar nuestra línea, que sabemos que del otro lado está igual. Y en el caso, por ejemplo, de superficies curvadas, lo que podemos hacer es darle una modulación a la línea, que esto se logra tanto, primero, bueno, respetando un poco la curva de cómo iría, y la otra manera es, vamos a sacarle el punteado, que no es necesario. La otra manera es yendo aquí al tipo de trazo y podemos ponerle, lo voy a agrandar el trazo solo para que se vea. En este caso, por ejemplo, las partes gruesas se acercarían y las partes finas se alejarían. Para lo que es mi barbijo no me sirve, entonces lo que vamos a hacer tal vez es ahí. Bueno, en este caso me quedó un poquito al revés, pero lo podemos girar. Entonces yo ya sé que la parte más gruesa está curvada hacia arriba y la parte más fina se adhiere a la superficie de apoyo. Vamos a seguir, bueno, vectorizando rápidamente. Lo que también se puede hacer es, en vez de copiar absolutamente todo el objeto, es simplemente copiar la mitad del mismo, ¿sí? Simplemente a fines prácticos voy a guardar esta línea que me va a ser útil la próxima vez. Entonces, yo lo que tengo que hacer es volver a trazar mi eje horizontal y mi eje vertical exactamente por el medio del objeto. Lo que voy a hacer a partir de aquí es, con la herramienta pluma nuevamente, copiar solo la mitad del objeto. Tengan en cuenta que las curvas siempre es recomendable que a su mitad, si tienen que continuar, estén lo más rectas posibles para no tener ningún tipo de imperfección. Te reitero, solo voy a copiar la mitad de mi objeto. ¿Sí? Tal vez, siempre hablando que sean objetos simétricos, ¿verdad? Voy a volver a hacer mis líneas de costura, hacer todos los detalles correspondientes a este objeto. Inclusive, en este caso, también podemos hacer ya directamente, aquí podemos imaginar un poquito por dónde va. Yo lo estoy haciendo bastante a ojo, no es lo recomendable, pero a fines prácticos es para que se entienda el ejercicio. Vamos a subir esta línea un poquito. Los elásticos, por ejemplo. Y podemos aquí corregir estas imperfecciones de curvas. Recordemos que siempre las vectorizaciones de objetos textiles es un poco el ideal de lo que dichos objetos serían. Entonces podemos un poco pasar de lado estas imperfecciones. Más que nada para que se les sea útil en técnicas. Esto lo podemos rellenar ya que es otro color distinto a el textil principal. Vamos a sacarle la línea punteada que no me sirve y lo vamos a poner en negro. Ahí está. Bien, una vez que yo tengo toda mi mitad realizada, lo que voy a hacer es seleccionarla, hacer clic con el botón derecho del mouse y poner transformar
y allí reflejo. En esta ventana vamos a siempre poner previsualizar para saber qué es lo que está haciendo el programa y lo podemos reflejar tanto en el eje horizontal como en el eje, en el eje vertical como en el eje horizontal y agregarle los ángulos. Aquí que le vamos a poner copiar. Entonces me genera una copia reflejada de lo que yo ya dibujé. Apretando Shift y luego esperen que se me... Ahí está, copiar. Lo vamos a arrastrar todo junto y apretamos Shift a la vez. Y lo llevamos de nuevo hasta el eje donde estaba. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos, vamos a sacar este eje vertical para que se vea mejor. Tenemos nuestro barbijo reflejado. Vamos a poner esta línea nuevamente que va en el medio. Reflejado para poder continuar. Esto lo que nos permite, voy a sacar la capa de abajo de la visibilidad, es tal vez hacerlo un poco más rápido. Yo siempre prefiero tal vez hacerlo completo por cuestiones que me resultan más fácil a veces terminar de unir las líneas y para poder pintarlo. Una vez que terminamos de copiar todo el contorno, lo vamos a seleccionar y le vamos a poner Control G, que eso lo que hace es agruparlo. Entonces yo ya no me tengo que preocupar porque esto se mueva, digamos, de manera independiente cada una de las partes, ¿sí? Ahora bien, nos vamos a olvidar un poco de esta imagen que nosotros teníamos acá porque ya no nos sirve de mucho. Ya sabemos que nuestra escala en este caso es 1 en 1. Y para poner cotas hay, de nuevo, dos métodos, debe haber más. Vamos a ir a la herramienta línea y vamos a poner todas las cotas que nosotros consideremos importantes para que nuestro objeto se comprenda, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos sacar la medida de los vértices superiores. Lo que hacemos es ir al vértice y después, con la misma herramienta línea, unir estas dos. Acuérdense que siempre que aprieten Shift, las líneas van a ser derechas. Ahora, siempre las cotas y todas las acotaciones que uno tenga que hacer sobre una vectorización van a ir las líneas guía, es decir, las que me guían el ojo hacia desde qué punto hasta qué punto está tomada la medida, van a ir en línea punteada, bien finitas, y la principal va a ir rellena. También siempre las cotas van a ser las líneas más finas de lo que es el objeto, que es básicamente para no generar tanto ruido visual. Y con puntas, que puede ser, que las pueden poner aquí abajo, puntas de flecha o estas, que son la 27, la flecha 27, que lo que me da es esta terminación de palito. Como nuestro objeto está en 1 en 1, lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestra línea general, poner transformar, y aquí nos dice exactamente el ancho que tiene, es decir, 22,44. Podemos decir, tal vez, que sea un 22,5 en la realidad, eso lo irá viendo cada uno, pero si no, también la otra manera es la herramienta medición y yo uno los puntos. Allá. Se me está moviendo demasiado. Y aquí debajo nos dice 22,44. Vamos a poner el texto. 22,44 centímetros. Y ahí tenemos nuestro objeto acotado. Podemos seguir acotando todo lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, la altura de la parte más alta del barbijo, a la mitad,
que acá les voy a mostrar el otro método, que es agarrar la herramienta rectángulo y generar exactamente eso, un rectángulo que una los dos puntos y lo llevamos hacia afuera. Vamos a sacarle el relleno. Bien. Ahora, este rectángulo, ¿qué hacemos? Ponemos el comando C, que es la tijera, y vamos a ir a los vértices de dicho rectángulo y los vamos a, en este caso, bueno, esa línea no coincidió mucho, vamos a cortar los 4 vértices que tiene. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar la última. Vamos a hacer que coincida. Ahí está. Eliminar la última. Y a las 2 del costado le otorgamos las mismas capacidades que tenía la de línea punteada. Lo pueden hacer con la herramienta cuentagotas, que es la I, o si es la primera vez que lo hacen, hacen el trabajo anterior. Y a la principal, de nuevo, la misma propiedad que les decía recién. Lo único que no hace el cuentagotas es copiar las flechas, las puntas de flecha, así que lo vamos a tener que hacer manual. También lo que se puede hacer es, una vez que yo tengo todas las líneas de cota dibujadas, aplicar las propiedades para todas, que es un poco más rápido. Y lo mismo, en este caso simplemente voy a transformar, y aquí me dice el alto exacto. Entonces voy a ponerle, esto era 10,27, podemos redondear en un 10,3 centímetros. Y siempre los números de la cota van en el sentido de la cota, ¿sí? Básicamente, esto es vectorizar un objeto. Ahora bien, yo sé que acá estoy trabajando en escala 1 en 1. Pero, por ejemplo, si yo lo tengo que poner en un papel que es una A4, vamos a hacer un rectángulo de 21 por 29,7, en blanco por favor. Yo tengo que hacer entrar esto con cotas y todo, por ejemplo, adentro de este papel. Claramente no me entra. Es para esto que sirven las escalas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar toda nuestra imagen. De nuevo, hay dos opciones. Puedo escalarlo al final, que es toda nuestra imagen con cotas y todo, pasarlo a la escala que corresponde. O, en un primer momento, yo sabiendo en qué soporte lo voy a colocar, es escalar mi objeto en un primer momento. Yo lo hago siempre a lo último porque me es más fácil al saber cuánto me mide la línea para poder poner la cota más rápida. Entonces, para escalar un objeto, simplemente es saber cuál es la medida final de mi escala. Es decir, 1 en 10, yo voy a estar dividiendo el tamaño original de mi objeto en 10 partes. 1 en 25 lo voy a dividir en 25 partes, ¿sí? Entonces, 1 en 10, si mi objeto total mide 25,18 de ancho, mi objeto escalado a 1 en 10 va a medir 2,51. Siempre que tengan que escalar, por favor, tengan la cadenita activada, porque si no, solo les va a modificar, no se lo va a modificar proporcionalmente, sino que van a modificar solo lo que ustedes están seleccionando. Entonces dijimos que en 1 en 10 nos queda en 2,51, apretamos Enter y nos lo escala, aquí lo podemos ver, a un tamaño 10 veces más chico. Les voy a mostrar esto para que se vea que es exactamente lo mismo. Hacerlo de una u otra manera. Lo vamos a agrupar primero para no tener problemas. En este caso, bueno, mi ancho está modificado porque yo tengo una cota, pero vamos a poner 29,8. Se convierte en 2,98.
Y de nuevo me vuelve a escalar a la medida real, ¿sí? Esto es con todo, básicamente. Si yo quiero una escala 1 en 2, voy a estar dividiendo mi objeto a la mitad. Si lo estoy agrandando, básicamente, no sé, un 2 en 1, lo que voy a hacer es 29,84. Vamos a tomar 29 para hacer las cuentas un poco más fáciles. Lo voy a modificar ahí. Esto no se hace. 29, o sea que serían 58. Y tengo mi objeto en 2 en 1. Espero que todo esto les haya servido y muchas gracias. Nos estamos viendo.